Hola a todos los que nos escuchan a través de lo ancho y amplio de la internet. Este es el Senpai Podcast traído a ustedes a través de multianime.com.mx. Y conmigo no está mi compañera de armas hoy, pero desafortunadamente sí tengo a Samuel desde El Salvador. Siete machete, ocho pinocho. Aquí estamos otra vez, amiguitos de Multianime y personas aledañas, para hablar un poquito de uno de estos temas, ¿verdad? Que tanto les encanta en el Senpai Podcast. ¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo estamos? Pero ¿cómo así que amiguitos? Y amigotes, saludos al abuelo, él sí es un amigote. Está bien. ¿Sabes qué? Lo dejaré a juicio personal de cada persona. Sin embargo, hoy tenemos un invitado especial. Hoy es una doble dosis del Salvador, porque también con nosotros está Chess, que es otro compañero del staff de Multianime, pero que no normalmente no lo escuchamos. Pero hey, Chess, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Realmente, ¿qué decir? Me Cuando agarraron, me Chester, agarraron. mira, Cuando me cuando, agarró las. ¿sabes? Mira, Nadie, ¿sabes qué, nadie Chester? dijo nervios. Gracias. Mira, ¿sabes que Ay, Che está gracias. nervioso? ¿Sabes que Che está nervioso cuando hace una pregunta y él mismo se responde? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Es parte del truco. Esa es la magia Parte del de show. esa. Es parte del show, exacto. Usted sí sabe, joven. ¿Quién soy? Ah, Muerto, muerto, gracias. ¿Oye? ¿Eh? Ah, sí, algo así. bueno, ahí tenemos a Chet, ¿verdad? Que él va a estar con nosotros el día de hoy tocando esta temática y por supuesto no sabemos todavía cuál es la función de Chet en Multianime, pero ahí va a estar con nosotros, ¿verdad? Siempre apoyándonos. Es mágica. Créetelo. Sospechadamente gana más dinero que todos nosotros tres combinados. Bueno, pero cuéntame, Felipe, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De absolutamente nada. Samuel, ¿cuándo fue la última vez que vos estabas viendo anime en tu televisión en los 90 cuando eras un nene gordo horrible y dijiste, eso no lo recuerdo así? Es decir, Uh, ayer por la tarde. buena respuesta, porque la verdad es que en estos días estaba viendo una emisión que estaban haciendo en TV de un anime viejo. eh, y yo dije, un momento, así no era cuando lo pasaban originalmente. Entonces me puse a investigar y realmente el tema de, como de, no sé si llamarlo censura, pero pues realmente sí es censura, pero ha cambiado mucho el panorama en cuanto a cómo transmiten los animes hoy en día en las cadenas de televisión, sobre todo, a diferencia de cómo era cuando lo veíamos hace 15 20 años. Ay, Dios santísimo. Hace, hace todo ese tiempo. Rayos. Y muchas cosas han cambiado y pues realmente no sé qué extrapolar de todo eso porque simplemente es una época diferente a la que me tocó a mí, pero sí me deja como cuestionado. Claro, en este caso que estamos hablando, ya vamos a entrar en materia como Dios manda. Vamos a hablar acerca de esto de la censura. Y la censura, para comenzar, por si todavía alguien vive debajo de una piedra y no sabe qué es la censura es esa intervención, pongámoslo así, que cuando un editor, o en este caso un censor, ve el contenido de una serie o de una película y piensa de que esto puede afectar de manera moral o ideológica a las personas que lo van a ver, entonces es cuando él puede meter esta censura. Entonces la censura viene de diferentes tipos, no crean que la censura solo es de que, ay, sí, voy a ver a la Loli y se le va a ver la pantsu y no sé qué, y la censura viene y puff, te pongo un pingüino para que no lo veas, sino que la censura también llega a otros niveles, ¿no? Como es el lenguaje, como es también fuertes, hay series donde te quitan la sangre, por ejemplo, y vos te quedas así como que, ¿what, miga? ¿Por qué si los caballeros del zodiaco sangran, sudan sangre? ¿Va? ¿Por qué no sangran? Entonces, todo esto
conforme va pasando el tiempo, muchos creemos de que no afecta a la cultura del anime, pero vaya que sí lo hace. Y por eso hemos traído a uno de nuestros expertos, que es Ches en este caso, que él conoce acerca de la censura. Y no sé, Ches, contame algunos ejemplos de censura que vos hayas visto en los animes sucios y pervertidos en los que ves. Bueno, sí, la verdad es que hay bastantes ejemplos de censura, unos que uno diría, eso tiene sentido que lo censuren, y otros que unos que uno se queda, pero eso es estúpido que lo censuren. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Está, Contame. vaya, está una censura, por ejemplo, recordando ya ese anime que es Dragon Ball Z, que te Uy, acordarás de él, que es muy Jamás lo he bueno y visto. todo. Yo sé ya que nunca lo sabes han que visto. Es raro, es muy extraño. Es de esos animes bien diferentes, bien. mainstream. No suele verlos, pero de pronto ahí salen. Entonces, hablando de ese, hay una escena cuando se muere. Spoilers, Uy, va, por si uy, acaso, uy, uy, spoilers. cuidado, uy, spoiler, uy. Spoilers. Por ejemplo, Krillin cuando muere muere. Rayos. No. Uy, Dios. Cuando muere No me Goku, imaginé. cuando muere Goku la primera vez, que es atravesado por el ataque de Piccolo y muere junto al hermano, en la versión original hay una mancha enorme de sangre en donde caen ellos y desaparece, Goku desaparece. Pero en la censura, en la versión que vimos nosotros en la televisión, no es esa mancha, porque fue censurada. Porque era una gran mancha Claro. de sangre y todo eso. Ok, Tripas y todo. eso tú puedes pensar, oh, está bien. Es horario para niños, los niños ven eso, o sea, sangre no. Bueno, pero está el otro caso de un anime que sé que a Sam le gusta un montón, que es One Piece, en el que hay No, escenas, en no. el que hay Samuel y One escenas, Piece, ¿quién dijo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? es una, yo me imagino, yo creo que le gusta, no sé por qué, las estrellas lo dicen, algo así, o el cosmos, o el infinito, etcétera. Entonces, está en One Piece también una censura enormemente ridícula, como es censurarle la sonrisa a Luffy. Ah, sí, es cierto. Te pregunto, ¿te molesta su sonrisa? ¿Acaso sos un gran envidioso que como no puedes sonreírte a diente pelado como él porque se la censuras? Yo Ok, no. simplemente para contexto, para los poquitos que no somos conocedores de One Piece, incluyéndome, ¿a qué te refieres con eso de la sonrisa? O sea, ¿es una sonrisa pervertida o qué? Es una boca súper grande. Ok, Exacto. Ajá. Recordemos que Luffy es un hombre de goma, entonces cuando él sonríe, obviamente se estira. eso no tiene sentido. Parecer, no es lo que te digo, o sea, al parecer a ellos les resultó ofensivo. One Piece, de hecho, es una de las series más censuradas de forma estúpida y muchos que están escuchando el podcast van a decir, va a decir esa, va a decir esa. Y sí, voy a decir esa. Me refiero a Sanji con el cigarrillo. Exacto. Sanji, como sabemos, Sanji es un fumador controversial y toda la onda, pero a los estadounidenses esto no les pareció adecuado. Entonces, cuando 4Kids pudo meterle mano, ¿verdad? Podíamos ver a Sanji, en lugar de tener un cigarrillo, tenía una paleta. Ok, ahí hay varios, digamos, varios niveles de censura que hay que evaluar. Voy a intentar ser rápido simplemente como para no ser aburridor y no ponerme como en una charla demasiado pondérica y demasiado estricta. Pero básicamente es... Muchas veces la censura sucede porque los países tienen ciertas regulaciones en términos de contenido. Entonces, estrictamente está prohibido que un personaje salga fumando, por ejemplo, que es una censura que Que sucede no en sea. Colombia. Por ejemplo, es una censura que sucede en Colombia. Entonces, sí, entonces no se puede, no lo puedes mostrar inhalando humo, más sí lo puedes mostrar exhalando humo. Así es raro y estúpido llegan a ser las Ok. censuras. Y eso sucede, estoy seguro que en Estados Unidos también sucede de alguna manera eso Lo, también. lo, Entonces, mira, ¿ya? ¿Sí? lo gracioso de Estados Unidos es lo siguiente. Tú no puedes llevar un anime que tenga un personaje fumador, porque te lo van a censurar. Ajá. Pero si Estados Unidos saca una caricatura
puede ponerle 50 cigarros de esos gruesos, de esos habaneros y todo, y no hay problema, lo permiten. Es la doble Claro, moral que tiene Estados Unidos por alguna extraña razón. Sí, y también, claro. y también depende como en el estado en que lo hagas, o sea, no estado no estado de embriaguez ni nada, sino en donde se produce, si es California o New York o cosas así. En fin, Ujú. y la otra cosa es que, obviamente, si lo ponemos como en una balanza, entre el este y el oeste, hay una diferencia muy grande entre sexualidad y violencia donde, Exacto. donde en el oeste, o mejor dicho, en el este tan, eh, no es tan delicado mostrar armas y gente disparando versus sexualidad donde una tanga o mostrarle los senos a una vieja, no explícitamente, sino simplemente a alguien, una nena con un busto grande, y eso es considerado lo peor del mundo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Vaya, lo que pasa es que la cultura oriental es muchísimo más abierta que la nuestra en esos aspectos. Técnicamente, La cultura oriental es muchísimo más abierta que la nuestra, porque ellos creo que no tienen tanto problema de venir a incluir sangre o sexo dentro de sus series, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, si vemos una serie donde uno de los personajes sangra, el autor lo que quiere es demostrar la realidad, pues decir, ah, mira, está sangrando, está malherido. Pero ya cuando llegan a este lado del continente, ya es muy diferente, ¿no? Quizás ellos piensan de que la sangre es malo, entonces tratan de borrar esos rastros de sangre para que niños que quizás son muy peques no tengan ese impacto, ¿no? De ver a su personaje sangrando. Aunque para nuestro botón, por decirte algo, Zoro es un personaje de One Piece que usa tres espadas. Pero hubo una censura que le aplicaron, no recuerdo en qué país europeo, en donde, no, creo que en China fue, en donde Zoro en lugar de andar tres espadas, anda tres palos. Y vos te ¿What? pones a pensar, pero ¿qué les pasa? O sea, un trozo, como dicen por acá, es igual de mortífero que una espada, digo, no sé, igual te va a sacar sangre, pero no sé por qué ellos realizan ese tipo de censura. Y, y lo de la censura, o sea, no solo va a la sangre, como hemos visto en animes así, sino que también va a esto del fanservice, ¿no? Sí, hay bastantes detalles en las censuras que también se debe decir. La forma en que aplican las censuras, no, ya sea de voz, porque también hay censuras de voz, es cierto. que sé que no hemos mencionado, también hay censuras Sí, de cosas que deberían de decir y las cambian en el doblaje o suena el famoso pip y todo eso, aunque creo que casi no lo usan en animación, pero, pero más que todo quizás viendo el tipo de censura visual, que a veces le ponen algo encima, a veces editan la imagen completa, a veces cortan un trozo de imagen y alargan la escena de forma Mucho trozo de rara. imagen, de hecho. Sí, mira, Pero a mí hay censuras. se me viene a la mente, ay, qué pena te interrumpo, Ches, se me viene la escena de Naruto al principio donde, de, como de todo el caos en el salón de Ah, sí, escuela, Naruto termina besando a Sasuke. exacto. Y esas como esas escenas que me hacen, pues a eso iba como al principio de lo que estaba hablando de, yo me acuerdo, no me gusta mucho Naruto, pero sí me acuerdo que lo vi y me acuerdo que al principio, en las cadenas de televisión, incluso internacionales, esa escena pasaba y se les veía cuando se daban el beso y es un momento cómico. Y luego hay una censura bastante grande al respecto. Horrible, horrible. Y básicamente casi que tornan toda una escena de animación a un minuto de una imagen congelada que no dice nada. Y es Es bastante como si, estúpido.
Es como si estuvieses grabando una película de acción y el momento en el que el héroe va a acabar con el villano, pones la cámara viendo al horizonte. Sí. Eh, Exacto. eh, eh, Pero esa es una forma sutil. Esa es una forma sutil porque te da el chance de imaginar qué pudo haber pasado, ¿no? Pero es muy pero a diferente veces, eso. Es muy diferente el problema es eso, que a veces rompe reacciones. diferente ponerlo así para que el espectador diga, uy, ¿qué pasó? Va? A hacer cosas como lo que pasó con Tokyo Ghoul. En Tokyo Ghoul, yo le contaba a Felipe de que habían escenas que veíamos a Kaneki, por ejemplo, que iba a devorarse a alguien, y lo que hacían era que te ponían la mitad de la pantalla en negro. Oh, ¿en Y es como serio? que, sí, 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 What? Muy, muy mala ponían la mitad de la censura. pantalla. Entonces, y vos te quedas como que, ¿qué pasa? ¿Está dañado el episodio o qué? Oh, Es- por Dios. mi suscripción de Crunchyroll no vale nada. No, no vale nada. Porque, vaya, por ejemplo, ¿por qué crees? Y muchos amigos que nos están escuchando me van a dar la razón en el sentido de que hay series que cuando están en el manga son muy explícitas, pero al momento de adaptarlas a un anime les aplican una censura mortal. Amigos, si Entonces, usted le da la razón a Samuel, yo le no, aconsejo que cambie curso de su vida. no, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que vos venís y, por ejemplo, buscas, por darte un ejemplo, Prison School, te va a aparecer en Google Prison School sin censura, o High School of the Dead sin censura, o Sí. tal cosa sin censura, porque eso hicieron, o sea, hubieron personas que después le metieron mano a esos trabajos para tratar de ponerlo como debió ser. ¿Existe semejante cosa como High School of the Dead sin censura? Perdón, con Sí, censura. sí existe. En serio, Me imagino que sí. Sí. Más bien, pero- más que todo nosotros pensamos, decimos de que quienes les ponen la censura son las compañías internacionales. Entonces, Claro. entonces yo creo que Felipe pregunta, ¿alguna compañía decidió pasar ese anime por televisión? sí, Claro, o es sea, que acuérdate que es extraño, pero no, dale, dale, seguimos Samuel. no, 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 es que aunque parezca interesante, va, digámoslo así, aunque parezca mentira. Es Si mentira. por ejemplo yo sé de que en Japón, si en Japón Tokyo Ghoul fue una cosa, uy, ¿por qué los japoneses quieren tanto esta serie ripiosa? Entonces, traigámosla y pasémosla, pero como acuérdate de que acá, por lo menos en las televisoras, eh, antes de poder pasarlo. Entonces, si el contenido no está apto, es que ellos busquen la manera de que se le aplique una censura para poder pasarlo siempre. Pero la gente que hace censura ahora no es como antes. Yo recuerdo antes, y esto sí, el abuelo no me va a dejar mentir cuando escuche esto, que antes, si por ejemplo metían a una chica que iba a mostrar su ropa interior, yo recuerdo que antes de la censura era como que le ponían un pingüino o una cara de un osito o algo por el estilo. O si ya era muy heavy, venían y te ponían la cuadrícula. ¿Te La acuerdas de la cuadrícula, cuadrícula? sí. En Ranma y medio creo que en Ranma y medio habían capítulos en donde le aplicaban esa. Yo me Exacto. acuerdo que vi tetas a full en Rama y medio. Me acuerdo que las Sí, vi. Es la que, primera vez que lo pasaron, sí. La primera vez que lo pasaron, sí. Ajá. Lo dejaron normal, tal cual es. Pero cuando lo repitieron, no sé a la cuánta vez cuando lo volvieron a repetir, sí, ya censuraron. sí, Ahora, la pregunta es entonces, o sea, es más que claro que estamos de acuerdo en que hay un montón de censura que ocurre por diferentes razones en el anime. Mi pregunta es, ¿por qué ocurre esa censura? vale, te voy a cambiar la pregunta y No. respóndemela de un solo. ¿Por qué censurarías vos una serie de anime? Yo la censuraría si tuviera una demografía muy clara en mente, simplemente. Ujú. Y teniendo en cuenta de que no fuera a atropellar, digamos, la intención detrás de ese anime. Pero para mí es claro, simplemente como para añadir esa respuesta, para mí es claro que
la gran mayoría de empresas o productores o distribuidoras que hacen esas censuras o que ponen esos animes al aire no están pensando jamás en eso. Ventilados. Claro. Es que, mira, fíjate que hay que ponerse a ver también la forma en que hacen algunas censuras y, y algunas razones no son muy lógicas y en otras ocasiones se ven mal censurando algo. Y te voy a dar quizás unos ejemplos. Por ejemplo, en Naruto hay una censura muy extraña. Hay una escena, no sé si recuerdan, si vieron esa parte de Naruto, fue casi al inicio donde están peleando contra Zabuza y él utiliza un mandoble enorme, gigantesco. Hay una Ujú. escena donde sale volando la espada y, y él termina parándose sobre el mango de la espada y esta está clavada en un árbol. Y él está parado sobre el mango de la espada. No me acuerdo dónde, no sé por qué, y a ver si ustedes tal vez sepan, en el que le han quitado, literalmente le han quitado el mandoble El de esa mandoble. espada. Sí, y Sabusa está parado en un palo que está flotando. O sea, Ajá. what? Ese tipo de ¿Por qué? censura monta. Esa es una. Hay otro tipo de censura. En One Piece, en la saga ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este bufón? ¿Cómo se llama el bufón? De Buggy. Baggy, en la saga de Bufón. Baggy, Uy, Dios, el Capitán Buggy para usted. el Capitán Baggy, disculpe. Entonces, hay un personaje de los secuaces de él que no tiene nombre, que ni idea quién es, que es un extra, que en el dibujo original es moreno, morado, negro, Sí, como lo quieras ver. En el 4Kids es blanco. Y sí, ese sí, es sí. otro tipo de Es censura. cierto. Ese es otro tipo de No, y censura. fíjate, y hay censura estúpida. Hay censura estúpida. Hay censura estúpida en One Piece. Por ejemplo, Demasiada. yo recuerdo que desde toda la vida ha sido los Kaizokus, Piratas versus Marine. Exacto. Pero cuando lo pasaron para el lado de Estados Unidos, quizás Marine era un nombre no gustoso en Estados Unidos y decidieron cambiarlo y pusieron Navy. No, pero No todo sé, lo contrario. Marín es un nombre de demasiado respeto en Estados exacto, Unidos. eso y lo cambiaron por Navy. Y La lo Marina. gracioso era esto. Ajá, y lo gracioso es que cuando ves a los Marines, bueno, a los Navies ahora, que se están formando para ir a atacar, vos lo ves en la serie normal que ellos llevan rifles. Ajá. Y ya censurada, llevan pistolas con agua. What? En serio no me he fijado en esa. Sí, sí. Y mira, y no solo eso, o sea, el uso de armas es bien raro porque realicen esa censura, porque los amigos que nos están escuchando también no me van a dejar mentir con el hecho de Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Es como, y ahora vamos a mandar a que atrapen a Seto Kaiba. En la versión original ves que llegan con armas apuntando a Seto. Mientras que ya en la serie con censura es como, alto ahí, Seto Kaiba, con mi dedo voy a hacer de que no huya. Ustedes me Te, entienden. te voy a No tiene echar. sentido. Te, Pierde voy- mucho sentido. te voy a echar un hecho de que te va a volar la mente, Ches. Ajá, dale. Láncelo, dispare. El reino de las sombras es una invención de la Sí, censura. sí, ¿Ah, sí? sí, sí, En sí, Japón mueren. mueren. Ya, mueren y Eso es ya. cierto. Oh. ¿Sabes? Esa es una censura, esa es una censura de doblaje. Y Total. no, y de animación también, porque For Kids, sobre todo a finales de los 90 y principios de los 2000 fue muy famoso, se volvió muy famoso por precisamente alterar animaciones masivamente. Entonces, eso de que, de que en Yu-Gi-Oh! Los guardaespaldas de Pegasus tenían armas en la animación original. Entonces removían las armas y simplemente ellos hacían un gesto de arma con la mano, Ah, sí. diálogo, Típico. botellas de vino, licor, todo ese tipo de referencias religiosas. Yu-Gi-Oh tiene muchísimas referencias religiosas. Sí, tiene Pues sentido. de imagen nomás, o sea, por ejemplo, la escena donde Yuki tiene como un sueño antes de enfrentarse a Pegasus, donde
a Mokua, a Seto Kaiba y al abuelo como en unos pilares. En la animación original son cruces. Ah, Sí, ¿sí? No, entonces, son cruces, entonces las removemos. Y Sí, simplemente son sí. unos pilares en la animación que llegó pues aquí a Estados Unidos, que le hizo For Kids. Y es Es lo que... mismo, y es lo mismo que pasó en Pokémon, ¿no? Y Ah, sí. entonces el Reino de las Sombras es totalmente es un invento de For Kids. Porque, no, como así que mueren. Pero Yugi mata gente en ese anime. es En un cierto, juego de jugaba con cartas. niños. Y simplemente porque no, ¿cómo así que lo vamos a poner a matar? Entonces, No no, el sé, no reino de sé las sombras. Pero cómo ellos se matan llamaba el gente. personaje, cómo se llamaba el personaje que también usaba un mago oscuro. Eh, Sí, que era como un mago ahí extraño. No me acuerdo el nombre. no recuerdo el Más nombre, oscuro verde. verde y negro, que era como un arlequín, no recuerdo el nombre. Van a disculpar No, amigos de Yugi, pero no me acuerdo, fue hace mucho. se no, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿te acuerdas de que lo lleva a un lugar donde Sí, sí, literalmente están encadenados en y hay Ciudad un sí. Batalla. mágico? En No, Ciudad creo que es Batalla, ¿no? creo que es antes de Sí. eso, creo que es antes de eso. No, es en Ciudad Batallas. Ah, ¿en serio ustedes? Ah, bueno. Es en No, Ciudad no, Batallas. no Pues es el la cosa es episodio que, de la cita de Yami con la... no, No, Sí, no. sí, no, es es en después de Ciudad la cita, Batallas. es después de la cita Ah, de pero entre no sé Yami tanto. Bueno, y es en Ciudad Tea. Batallas, es en Ciudad Batallas y era supuestamente un tipo que también usaba mago oscuro. Entonces resulta de que este chavo lleva a Yugi a un lugar donde literalmente se encadenan a los pies. Samuel, para, Cosa anda Arcana. Arcana, Ahí está. él. Pues, la cosa es que Arcana lo lleva a Yugi a un lugar, se ponen unos grilletes y aparece como un sensor extraño, una Una, cosa que va girando, una sierra. una sierra, pero él te dice, si esta sierra con poder mágico y místico te toca, te vas al reino de las sombras. Pero en la onda real era de que si esa sierra, que no tenía poderes mágicos y místicos, Te van a nada cortar los putos pies. te cortaba los pies. Entonces como que, ¿what? Es una No, cosa bien ajá. diferente. De hecho, bueno, sí, o sea, pensándolo en todo eso que mencionan y viéndolo así, también es de ver el modo en que aplican las censuras, en el que no arruinen los... Bueno, que te diré que meter el Reino de las Sombras como que como, por ejemplo, yo la vi censurada. Ajá, Entonces es como que, el Reino de las Sombras, no suena mal. Pero hay otras censuras que realmente así como estaba mencionando Felipe, te arruina todo el panorama real, la situación real, puedes perder hasta qué es lo que realmente quería decir la escena, claro. o cuál era el peligro real. O sea, fíjate que recordando siempre de la censura de armas, que pasa, yo creo que la mayoría de animes tiene, no la mayoría, pero un montón de animes tienen ese problema. One Piece creo que es el que más de los que más le han tirado. No sé si te acuerdas de Geppo, Geppo. la Sí, primera saga, donde está. sí, 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 ¿Te acuerdas sí. con qué le apunta a... Ay, ¿cómo se llama A este? Kobe. A Kobe, ajá. ¿Te acuerdas con qué le Sí. apunta? Sí, en la saga normal le apunta con un rifle, pero en la Es censura. una pistola en realidad, una pistola normal. Así, normal, Ajá. no es un rifle. Y en la censura, espérate, en la censura es una máquina que tiene inicio de pistola, pero termina siendo una tipo guillotina, no sé si guillotina o algo, pero con la No es un capacidad de martillo, aplastar. es un martillo. Ajá. Pero es una cosa bien extraña que te puede aplastar los sesos. Como el martillo del Chapulín, algo así. No, Bien es que raro. es bien raro, porque de hecho, o sea, hay un montón de animes que han recibido, bueno, ha sido tanta la censura a veces que han tenido que remover capítulos por ella. Por Exacto, eso te iba a ejemplo, mencionar. en Pokémon, el capítulo que va, hay un salto extraño en la saga de Pokémon en la Oye, primera pero no, temporada. no me roben las líneas, carajo.
Ok. No, Te voy a dejar dile. esa línea, Dele. te voy a dele, dejar dele. esa línea, te voy a dejar esa línea, pero voy a mencionar algo que dijiste antes de que se me olvide, que fue esa Ay, relación de pero se le olvidó, capítulos. qué pesar. No, No, mira, sigue. fíjate que en One Piece pasó eso también, que Zoro tiene una cicatriz en el pecho que se la hizo Mihawk, que Ah, es el cierto. mejor Pachi del Muy mundo. importante. Entonces, esa censura, bueno, eso no salió en la versión de Cartoon Network. Más adelante, vemos a Zoro sin camisa y tiene la gran cicatriz que no tenía antes. Entonces, Pero no me en la historia de, recordaba. imagínate esto, en la censura que le aplicaron, ellos cambiaron totalmente los diálogos, porque yo recuerdo que Nami le dice algo acerca del clima en la versión original, pero en la versión de 4Kids le dice, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Y le dice Zoro, me la hice cuando peleaba con un oso. Oh, ¿What? wow. ¿What? Espérate. Me Sí, estás diciendo que le estás cambiando un, un rasgo importante del personaje. Es como una recompensa esa cicatriz. Si te acuerdas o sea, exacto. recordando, es una recompensa. Es una pelea que pierde contra el mejor espadachín del mundo. Y este le dice, veo que tienes valor, algo así, por ahí parafraseando. Entonces utilizaré mi espada. Está usando un cuchillo. Y al verle su esmero, su esfuerzo de que sí quiere superarlo, utiliza su espada y le hace esa cicatriz. Es sí, una extraña recompensa, pero es una recompensa y tiene muchísimo valor. No puedes cambiárselo por, me la hice con un oso. What the? Ajá. Y fíjate que todos esos episodios fueron totalmente removidos. Por eso es que vos no entendías qué hacían allí en esa isla y no entendías por qué Zoro se había dado duro con un oso, o sea, ¿de dónde, pues? What? Exacto. A ver si puede darle la línea, señor. Qué más oso que Samuel. Ay, yo sé. Ches, lo que estás diciendo de Pokémon, dale. Ah, sí. Bueno, había un capítulo que estaba justamente, no sé si recuerdan ustedes el capítulo de los Pokémon gigantes, que era como una atracción, como un parque de diversiones. Ok, sí. Sí, sí me acuerdo. Ok, el siguiente capítulo, ellos estaban en una playa, ellos estaban en una ciudad que tenía puerto y había un problema con los Tentacles y los Tentacruel. Entonces, Sí. al final del capítulo, había una tipa que salía volando e iba a caer sobre una casa que estaba construyendo otra tipa que era igualita a ella. No Sí, la verdad es que nadie entendía por qué rayos había otra mujer igual a ella. ¿Cuál era el sentido? Lo que sucede es que cabal entre estos dos capítulos ellos llegan a la playa y hay un concurso de bikini y Ujú. sale James en bikini de mujer y tiene una grande boobies y vos te quedas como que, espérate, ¿cómo es que James tiene eso? Entonces censuraron eso y no me acuerdo que más empezaron a censurar el capítulo. La cosa es que el capítulo Eh, quedó demasiado corto lo removieron porque completamente. lo quitaron completamente. Entonces en ese capítulo salía esa tipa que era como la mala del capítulo y al final le tocaba reconstruir todo lo que se destruyó de la playa. O sea, el siguiente capítulo era obviamente una continuación directa de eso, pues. Te pongo una mejor, porque casi nadie entiende, Oh, ya sé cuál porque, es. sí, casi nadie entiende porque Ash de la nada resultó con 30 tauros en su posesión. Exacto, exacto, ese Y es muy buen nadie ejemplo. entiende. Y lo que pasa es que hubo un capítulo que también sufrió la misma, y de hecho suceden muy cerca el uno al otro, el del bikini James con las tetas gigantes y este otro capítulo. En la zona Y safari. sí, en la zona safari, y resulta es que el episodio hace uso de armas. Yo lo he visto y pues particularmente no me parece que haya Lo algo que, ofensivo como lo tal. que pasa de ese capítulo me acabo de acordar. Este es un Es- problema porque afectó a todos y no Ujú. solamente afectó a la región. El capítulo ese salió para Estados Unidos en una fecha muy cercana cuando hubo un atentado en una Terrorista. escuela, creo yo, en una escuela creo que fue, Sí. que un loco se metió a la escuela y mató a muchos niños.
Entonces, quedó muy cerca. Entonces, por eso en Estados Unidos decidieron remover el capítulo. El problema es que lo removieron ahí y lo removieron para todos los demás. No respetaron a todas las demás transmisiones. Sí, sí, o sea, el caso es que, o sea, obviamente aquí en esta discusión hemos estado referenciando mucho las censuras que hace Estados Unidos para la audiencia de Estados Unidos. Porque es la que nos llega a nosotros. Exacto, o sea, a eso iba, a que muchas veces las decisiones que toman en otro lado, con otra cultura, no teniendo en cuenta de que Latinoamérica es una amalgama de culturas muy grande, o sea, todos tenemos sensibilidades muy diferentes. Entonces, ese episodio en particular lo removieron simplemente porque decía como, pues simplemente el tipo era muy protectivo en la zona safari, tenía un arma y decía como, hijo de puta, me tocas el ratín y te disparo. Que es básicamente como es básicamente la premisa del episodio. Obviamente endulzado con la retórica Pokémon. Ah, claro, claro. Y entonces la confusión ahí es que en ese capítulo, que no salió por ningún lado, es en el capítulo en el que Ash captura a los 30 Tauros. Y ya saben, y ya 30 años de confusión se los aclaro ahí. De hecho. Mira, y sabes, hay otro tipo de censura que tampoco hemos tocado y es con los opening. No sé si ustedes se han fijado o si alguien, porque más de alguno debe haber visto, por ejemplo, Oh, sí. Hunter x Hunter o ha de haber visto Naruto a través de Cartoon Sí. Network. One Piece Y también. los openings, ajá, y One Piece, y los openings son totalmente ajenos a los openings originales que se utilizan en la TV de Japón. ¿Por qué? Porque, vaya, hay algunos openings que obviamente hablan acerca de batallas, de sangre y todo eso. Entonces ellos deciden quitar esto y poner openings que no tengan ningún tipo de letra, sino que en este caso únicamente una banda sonora. Y vos te quedas, pero ¿en O qué una afecta? O canción sea, propia. ajá, ¿en qué afecta? Si a final de cuentas ya sabemos lo que va a pasar. Y esto se dio cuando salió el Dragon Ball Z Kai, que creo que es uno de los peores errores dentro del mundo del anime, dentro de esta aberración. Ese doblaje es bastante malo. Horrible. Malísimo. Horrible. Entonces, yo creo que el único que de verdad nos alegraba oírlo era Pepe Garza. Entonces, bueno, en esta serie hubo un opening que se hizo muy famoso entre los niños pequeños y que era un opening que mencionaba la frase nadie morirá. Entonces es como, ¿qué? O ¿What? sea, ¿qué les pasa? Si al final ya sabemos que Krillin va a morir, entonces ¿por qué En no algún va a morir? momento. Como 2, 3 veces, pero va a morir. Ajá, entonces, y esto nos lleva a que nos toque también una serie que por lo menos para mí ha sido una etapa principal de mi vida y también yo creo que Felipe te va a decir lo mismo, que es con Saint Seiya, que nosotros bromeábamos que Saint Seiya en los capítulos originales, ellos literalmente sudan sangre, tienen litros y litros de sangre, pero cuando pasaron la versión censurada, ellos sudaban. O sea, no, si ellos veían que, un super golpe, a él no le está sangrando la boca, a él le está sudando la boca. Esos tipos son el epítome de mártires. O sea, ¿sabes cuál es el problema de que recibas un golpe y no sangre? Fíjate que yo creo que no sé. Yo creo que Hemorragia no sé. interna, tipo, hemorragia interna. No, no, no. No, no. Los problemas vienen en el siguiente. Uno, el personaje pierde su humanidad. Tú sabes que es humano Exacto. porque sangra. Dos, hay niños que siguen el ejemplo. Entonces, si ven que lo golpea y no sangra, ¿a quién le va a ir a pegar? Dos No décadas de, no va a gen- dos sangrar. décadas de generaciones se mojaron con Shiryu y Yoga. No me digan que no pueden sangrar. No, y no solo eso, mira, o sea, ¿sabes que lo del sudor es como que, ok, pero yo recuerdo un episodio de Naruto donde Gaara ocupa el Sabaku Soso contra un trío de ninjas durante la saga del examen. Ah, sí. Entonces, en la versión censurada, en lugar de caer sangre, después de, o sea, millones de cosas de arena que te hacen pedazos del cuerpo y te parten todo, en lugar de caer sangre, cae tinta.
Hmm. Y vos te quedas, ah, Tita. Son entonces ya pulpos. te Son meten eso de que, pulpos. ay, que son de la aldea de los pulpos, entonces, Ajá, exacto, que son pulpo, entonces no sangran, sacan tinta, así, algo así tipo, este, ¿cómo se llama ese juego que salió para la Wii U? De Nintendo, de los calamares que Splatoon. disparan tinta, de Splatoon, pues son de los de especies de Splatoon. Splatoon. En Naruto salieron primero. Ahí está Bueno, la explicación. ahora mi pregunta es, o sea, ya creo que ya hemos hablado bastante de cómo sucede la censura en, en general. ¿Por qué sucede? Y me refiero más a que, no sé, yo creo que es fácil caer en la trampa yo vi esta violencia de nene y no me pasó nada y crecí siendo alguien bien, que no es cierto porque ninguno de nosotros es bien. Es bien Rayos. traumado. Pero es bien de algo. Más o menos, pero volviendo al punto es simplemente como yo vi violencia, entre comillas, en el anime, vi sangre, vi partes mutiladas y eso no me inspiró a mí a ir a mutilarle la pata a mi vecino. Entonces, ¿por qué si hay, digamos, esa necesidad de no incurrir en la sugestión de ese pensamiento? O sea, porque si yo soy el dueño de una cadena o el que administra una cadena, yo tengo que asegurarme de que por ningún lado le sugerí a un chico que fuera violento contra otro. Exacto. Y fíjate que es bien triste porque yo siento de que el creador de una serie creó su serie como tal, con tales rasgos, ya sea con rasgos de sangre, ya sea con rasgos de sensualidad, ya sea con rasgos que quizás algunos pueden llamar racismo o cuestiones de política, cuestiones de religión. Lo pensó así porque quería generar un tipo de impacto. Entonces, hay series que al tener ese tipo de temática, vos decís, es imposible que la censuren, como por ejemplo Chrono Crusade. Chrono Crusade, todos los que la vimos sabemos de que es una serie que te narra bastante esto de lo que pasó en Nueva York para cuando fue la gran caída de la bolsa de valores, que mucha gente buscaba suicidarse, buscaba hacer esto, buscaba hacer aquello, y hubieron muchos que trataron de aprovecharse tratando de llevar un nuevo profeta, ¿no? Entonces, o sea, es algo que pasó en la vida real y que aunque sea quien sea, te diga que no es cierto, la Iglesia Católica sabe que así lo es, y venir y tratar de generar este tipo de censura es como que bien, o sea, ¿qué les pasa, pues? Es como querer Entonces, engañarte o hacer que se crezca en ignorancia. ajá, entonces son animes que tienen que ver con muchas cosas y que ya sea al momento del doblaje o al momento de quizás dejar la serie con el lenguaje original, pero ellos le cambian eso. Porque así como pasó con Chrono Crusade, también pasó con varios episodios de Hellsing, en los que Alucard venía y decía algo súper sangriento o súper heavy contra una iglesia, contra quien fuera, pero al momento de hacer el doblaje, vinieron y cambiaron estas líneas y Lo, pusieron como, por ejemplo, lo modificaba mucho. ajá, no, mira, si sabes que, por ejemplo, hay una parte que Alucard ve la luna y dice, ah, la luna sangrienta, hace que me dé una gran sed, que no sé qué, y el momento del doblaje es, oh, pero qué hermosa luna la que hace ahora. Guau, le quita O toda sea, la personalidad del personaje. exacto, o sea, son un Fíjate, vampiro, actúa como fíjate uno, de pues, que, fíjate de que hay un error que cometen las televisoras y es algo que vos sabés. Cada anime tiene sus etiquetas, por así decirlo. ¿Qué trae el anime? ¿Qué es el anime? ¿Qué es shonen? ¿Qué es ecchi? ¿Qué es etcétera, etcétera, etcétera? Muchas claro, televisoras siento que cometen el error de que piensan de que al ser animado todo entra en
todo entra en una... Como en una misma burbuja de fantasía a pesar del género. No, me refiero en horarios también, en horarios de publicación, de cuándo se va a transmitir y todo eso. Hay que recordar de que la cultura japonesa en los niños es bastante distinta a la nuestra. Ellos creo que son un poco más, crecen con más, aprendiendo de una forma que terminan siendo un poco más maduros en algunos sentidos, de que comprenden de alguna forma de que eso es así. No todos, obviamente, pero comprenden de que es una animación. Claro. Me imagino yo también de que los horarios de cada anime son muy variados. Ahora están en horarios que todos lo pueden ver, en horarios que cierto grupo de personas lo va a ver, nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ese no tipo de solo cosas, eso, y no solo eso, sino que también el internet, brother. O claro, sea, si a las 10 de la noche pasan el episodio de mi serie sangrienta favorita, pero no me deja verlo mi mamá porque me dice que me duerma a las 8 de la noche, ok, no hay problema, a la mañana siguiente lo busco en internet, sin ningún claro, tipo ya de censura, está. porque no hay una página de internet que te pregunte cuántos años Puedes tenés y vos mentirle. le pongas, tengo once, pues solo puedes ver este catálogo, no lo podés hacer. Claro que no. También otra cosa, o sea, primero tienen que aceptar que, o sea, hay una forma mucho más fácil y libre de ver, tienes que competir contra eso. Segundo, si vas a hacer censura, porque es mentira que vayan a querer lanzar algo 100% como el autor lo ha hecho, si vas a hacer algún tipo de censura que creas necesaria, maneja continuidades, piensa lógicamente, por favor. No Sí. hagas censuras estúpidas. Ya, O sea, si vas a censurar algo, hazlo bien, que se vea bien, que no se note que lo censuraste y que mantenga una continuidad. No mutiles porque sí, no quites porque sí, no manches la obra de alguien o sea, y también tienes que pensar, ¿qué quiere transmitirme? Si te dan un golpe y sangra, ¿por qué sangra? Porque es humano, que es mortal, porque está el peligro latente. Si tú ves una escena donde estás luchando a vida o muerte y no hay sangre, entonces no está esa sensación de peligro, de que le da la emoción a la escena. No tenés todo eso. Es como si quisieran hacer películas en Hollywood de acción, pero no ponen sangre, entonces se pierde toda la magia de ese tipo de películas. Hay que pensar también un No, poco en eso. y fíjate que la censura, eso es lo que tiene el anime que no tiene otro tipo de movimiento. Que por ejemplo en la música, por lo menos antes, en la época de Felipe, donde todavía comprábamos CDs, pones que si amigo, eran, se decía cassette. bueno, también traían clasificaciones y ahora no es así, como te digo, ahora con internet te metes y ya estuvo. Igual Claro. pasa con los videojuegos, que por ejemplo, Grand Theft Auto 5 es un juego con categoría Major, ok, Sí, son los niños pequeños. y a mí me parece que mucha parte de todo eso que Ches acaba de decir viene de un estigma donde es como, creo yo que mucha gente piensa, mucha gente que está en control y no necesariamente, digamos, tiene un entendimiento por la apreciación que mucha gente tiene alrededor de la animación y de los productos que vienen de Japón. Entonces es como, y por decirlo como en términos demasiado coloquiales, ellos dirán, son estos muñequitos, entonces vale mierda el tipo de censura que hagamos, simplemente no mostremos sangre, simplemente no mostremos violencia, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde se pierde esa apreciación por mantener como un tema, incluso si es necesario mantener como un estándar simplemente porque no le podemos mostrar violencia a un nene de 5 años. Pues, entonces ellos Entonces dicen, cambio de horario. sí, sin embargo es como que,
o sea, para mí, no sé ustedes qué me dirán, pero para mí no es inválido decir, ok, a pesar de que esto no lo va a influenciar, tal vez no sea lo mejor del mundo mostrarle a un nene de 5 años un personaje mutilándole las piernas a otro. Eso es entendible. Exacto, sí, sí, yo te entiendo. Ese- No, te voy a decir que no. Y te voy a no, decir que pero no. no, pero espérate, eso es entendible por un lado. Y otra cosa distinta es simplemente coger y cambiar, simplemente por esa premisa, coger y cambiar todo el entorno de una narrativa audiovisual que está siendo entregada a través de animación. Y la mentalidad de ellos es que, esa animación entonces vale mierda. Porque yo siento que muchos, a través de las décadas que hemos ya experimentado, yo siento que la mentalidad ha sido esa animación, entonces vale mierda la censura que hagamos, simplemente hagámosla y ya. Es que, vaya, mira, con lo que vos decías, ¿sabes por qué te digo que no? Digamos que algún día Felipe se divorcia de su almohada y consigue una mujer de verdad. No va a Viene con pasar. esta mujer de verdad, viene, te gusta tu almohada, ¿va? Entonces, ven y vos dejas tu almohada, comenzás a conocer a una chica, seguir el ciclo de la vida que te empuja a reproducirte y tenés un hijo. Entonces, cuando tu hijo ya tiene cierta edad, pongámosle 6 años, va a llegar un momento en el que vos vas a querer enseñarle algo que fue de orgullo para vos en tu juventud. ¿Y qué va a hacer? Lo voy a poner a ver Caballeros del Zodiaco. No, no, ¿Qué no, pasa? no, no, pero No es sé. que no es que haya yo, no es que haya algo fundamentalmente malo con eso, con que un nene de corta edad vea un contenido fuerte. No es No, que no, no, haya, es que... no es que haya Déjame, algo déjame, déjame. fundamentalmente mal con eso, sino que yo simplemente lo estoy diciendo desde la mentalidad de Tratar de alguien ponerte en los más. zapatos de ellos. No, 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 o Sí. sea, lo que me refiero es... Entonces, lo que yo estoy diciendo es que proverbialmente no hay nada malo con intentar no mostrarle un contenido demasiado fuerte a un nene joven. Pero lo que yo estoy diciendo es entonces es que, ¿qué pasa entonces cuando simplemente en el esfuerzo de intentar modificar algo, Le quitas la esencia a se eso. te pierde totalmente el punto, exactamente. Se te pierde totalmente el punto. Y creo yo que la mentalidad de muchos ha sido de que, son caricaturas, me importa un culo. Sí, hago algo a la ligera y ya. Vaya, pero es lo que te digo, o sea, yo siento que el anime es de las pocas cosas en este mundo que aunque quieran censurarlo lo más que puedan, no van a poder. Porque a la larga, ¿censuras algo? Sí. Persona que decir, ¿y por qué lo censuran? Voy a crear una versión donde no esté censurado o voy a limpiar la edición original y lo voy a pasar otra vez como debió ser. Entonces, eso no va a detener a una persona que vea un tipo de anime. Lo que decía Chess del horario, de poner un horario, una cosa a tal hora, es mentira. O sea, también los chicos vienen el día siguiente, lo ven. Obviamente. Entonces, entonces yo creo que la censura es prácticamente ese esfuerzo que es que no, es imposible detener la idea original, pero la censura Ahora, es como el esfuerzo de tratar de evitar que muchas ideas pasen a personas que puede que la tomen de una forma muy diferente. pues claro, o sea, es lo que tratan de evitar, de que no se pase una idea. El problema también aquí es que, bueno, ahora, como mencionas con el Internet libre, vos podés hacerle miles de censuras a un anime y pasarlo a ciertos horarios y la verdad es que personalmente ya no, yo paso de buscar algún anime o de tratar de ver algo por televisión, mejor me voy directamente al internet. Toda la vida. Es mucho más fácil,
puedo ver en el horario que quiera, lo disfruto más, con más pausas, que ver mejor el episodio y todo eso. Antes, en nuestras doradas épocas, teníamos un poco de mayor limitación, entonces lo que nos pasaban para nosotros es lo que era. Y aún así la censura ha cambiado mucho, como mencionó Felipe, o sea, él vio Ranma y medio, vimos Ranma y medio así tal cual era, así tal cual es la animación, así tal cual es en un horario en la tarde, o sea, en un horario Sí, natural, 3 de la normal, o tarde llegabas de la sea, escuela y ajá, 3 de la... exacto. Rama se mojaba con agua caliente y tenía las tetas afuera. Sí, es cierto, es cierto. Por eso te digo, es como que los estándares de censura cambiaron, a pesar de que ahora la sociedad es más mayor en teoría de que el contenido está más apapable para todos, como que de pronto quieren volverse más éticos y morales y censuran más, cuando la sociedad misma muestra todo eso en cada, cada, cada anuncio en la Anuncio. televisión, en cada cualquier arte visual de la calle, todo lo que quieres evitar en en ese capítulo de anime, todo eso ya lo ves cuando vas en la calle, cuando ves anuncios en televisión, cuando escuchas anuncios en la radio. O sea, ¿para qué? Pe- pa- Ajá, entonces, para mí, para mí hay una desconexión extraña y es, creo yo que al principio, cuando el anime fue como introducido al mercado latinoamericano, era gente atrevida, o sea, gente que sabía verle un valor a esa animación, a ese producto japonés y dijo, esto vale la pena traerlo. Y creo que yo que toda esa gente, o pues ya básicamente no está. Entonces lo que está sucediendo en este momento es que creo yo que los que están a cargo en este momento, en la gran mayoría son ejecutivos que realmente no saben nada. Entonces estamos como padeciendo a través de esa lenta transición a nuevas generaciones que sí van a conocer el valor y el producto. Entender lo que trata de transmitirte. Sí, ¿ves? O que simplemente van a tener la noción saludable de que simplemente porque una chica sale con unas tetas gigantes en anime, no te va a convertir en un pedófilo de por vida. O si salís con una katana, no te va a convertir en un asesino en serie. Exacto. Con claro, algunas excepciones, pero... pero son contadas. Yo tengo una pregunta como para ir cerrando ya este grandioso tema. Yo sé que eh, ¿Nos emocionamos? nos emocionamos bastante y podemos hablar de anime, podemos hacer un foro nacional del anime censurado, pero yo tengo estos como para ir cerrando, ¿no? Y es el anime censurado, o la censura, mejor dicho, en el anime, ¿a favor o en contra? ¿Y por qué? Pues yo digo en contra, la verdad. ¿Por En qué? contra porque, primero, tú lo has mencionado en parte del programa y tienes razón. Si no lo ve ahí, lo va a ver en otro lado sin la censura. Se va a existir. Segundo, uno aprende también la forma de pensar que tienen ellos, que es diferente a la nuestra, la forma de ver las cosas que es diferente a la nuestra. Y no sé, o sea, no necesariamente hay censuras de violencia, tú mismo lo mencionabas, hay otro tipo de censuras históricas que como que quieren evitar que la gente la conozca, ver desde qué punto de vista lo vieron ellos. Entonces, creo que al final puede convertirse en riqueza de conocimiento. Al final, ellos lo van a ver. Entonces, al final es como un esfuerzo eh, que, que al final no va a valer la pena porque de todos modos ellos lo van a ver. Entonces, mejor mostrarles la realidad, cómo son las cosas y cómo piensan ellos y decir, o sea, así piensan ellos. Que tú no estés de acuerdo, que
en ese punto de vista, también es bueno comprender el modo de vista en que otra cultura mira las cosas. Eso creo yo. Vos, Felipe. Yo no estoy eh, en desacuerdo con que si de pronto tenés un material, pero con la condición de que ya lo has analizado, ya lo has visto varias veces, ya sabes de dónde viene y con qué propósito viene. Si de pronto decís, para esta audiencia, tal vez te vamos a remover un par de cosas simplemente porque sería más efectivamente un, un puente hacia esa cultura. Y Ah, digamos que eso suena un poco demasiado condescendiente, pero así son las cosas. Y yo creo que todos los senpai y los viejitos hemos experimentado el anime de esa manera donde fue severamente censurado y después encontramos otras maneras donde no estaba censurado y decimos, entiendo. Oh, ajá. O realmente lo entiendo y porque no es raro escucharnos decir cosas como, es que es Japón. Y a mí realmente me parece que ese es un argumento estúpido, o un Sin argumento, fundamento. sí, exacto, perezoso, que es que no es porque sea Japón, o sea, simplemente como lo decía Ches, tienen unas fundaciones culturales diferentes y a mí me parece que más que censura sería muy sería muy enriquecedor si las personas a cargo de esas transmisiones hicieran un esfuerzo un poquito más grande en, en abrigar en las diferencias culturales y por qué entendemos unas cosas en contra de esas otras y por qué lo sexual para Japón no es sexual para ellos realmente, sino que le decimos sexuales porque es estrepitosamente sexual para nosotros, pero para ellos es nada. Y porque la violencia a nosotros nos, nos importa un carajo, pero es un tema supremamente delicado para ellos y para otras culturas. Entonces, yo creo que hay unas conversaciones interesantes para tener ahí y creo que al menos en el futuro cercano, para bien o para mal, es algo que es una tarea personal que cada quien tiene que tener si es que desea un entendimiento medianamente más amplio del asunto. Y no sé, no, no, no creo que la falta o amplio uso de censura cambie mentalidades o influya comportamientos. Obviamente ese será el caso en unos individuos muy únicos. Casos aislados. Sí, sí. pero pues Pero no creo que sea un tema mayor en términos de influencia de masa como para el martillo que hay veces se le se les adjudica. aplica. Yo creo que también añadiendo a la pregunta que hace Sam, este, hay que estar, yo creo que en eso quizás estemos de acuerdo todos. No todos los animes los vas a transmitir. Tenés que saber qué vas a transmitir, siento yo. Al menos eso podría pensarlo hablando de televisión abierta. Así como Sí, no, es mencionaba cierto, Felipe, o sea, porque sí, es cierto o sea, porque porque sí, sí, porque hay veces, por ejemplo, yo creo que la respuesta más útil sería como, te muestro un anime entre comillas normal y si te gustó anime, pues vos solito, sobre todo en este día y época con la información digital que existe, vas y te enteras vos solita de otros animes que existen. exacto.
O sea, no Mira, estás obligada a mostrarlo todo. yo Obligado siento, lo que querés. yo siento de que yo por lo menos estoy en contra de la censura, porque como te digo, o sea, venir y literalmente violar la idea de la persona que lo hizo así porque sí, me parece mal. Censura fea. Ahora, lo que sí que como personas amantes del anime, mayores, bien sabemos qué cosas podemos ver y qué cosas no podemos ver. Ahora, si tú chico o tú chica que nos estás escuchando, por ejemplo, ya eres padre o ya eres madre, entonces ya es tu deber saber, pero ya en modo de chico o a tu hijo, no puedes ver esto, no puedes ver esto, sí puedes ver esto. O véanlo, pero estén ahí para educar al nene o nena. Ajá. También. Bueno, Hay y una siento que educación. no, porque yo, sí, pero o sea, yo siento que, va, te lo voy a poner así, va a sonar tonto. Es como cuando vos veías una película o algo con tu mamá y vos eras menor de edad y salía, por ejemplo, una escena de sexo o una escena de algo y te tapaban los ojos, entonces como que, no, ¿Por qué se está quitando la no, o sea, ropa? no es eso, ajá, no es eso. Entonces, bien cómo se va a poder educar a la persona con lo que está viendo o qué le vas a permitir ver. Porque yo te digo, o sea, muchos van a decir, ay, mi primer porno la vi en Titanic, y Titanic es como que, o el primer, el primer acercamiento al lesbianismo que tuve fue con estas chicas, Tatú. Entonces, o sea, Oh, por Dios. le acabo de Oye, tocar la fibra. sí. Ajá, entonces es lo que Bien, te digo, o sea, hoy hemos hecho reír a Felipe de verdad. sí, Oílo. sí, se está O muriendo. sea, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que aquí está simplemente hay tiempo para ver, o hay edades en las que puedes ver algo y no puedes ver algo. Sos Claro, padre de familia, como dice Sam, si son padres de familia, es su responsabilidad lo que sus hijos Acompañar. van a ver, o sea, sí, es que todo cuando están chiquitos, o sea, es su responsabilidad, ustedes deciden qué es lo que ven ellos al principio. Es cierto que después ellos se desligan, pero es su responsabilidad siempre la educación, lo que ven y explicar y que entiendan y que comprendan también de que es lo que están viendo muy genial puede ser y todo, pero no es real. Para evitar exacto. accidentes, para evitar Con, accidentes. con ese tema en nota, entonces, ¿cuál sería el anime más grotesco que ustedes recomendarían? El anime más grotesco. No, no grotesco de cochino, pero, o sea, un anime que ustedes digan, este se necesita censura, igual lo va a recomendar. Ultimate Helsing. Ah, ok. Oh, oh, ya sé por qué. Ay, por un montón de cosas, ay Dios, Yo por un montón sé, de yo cosas. sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cuál sería tu Entonces, recomendación, Ches? Déjame pensar. Absolutamente no. De, la verdad es que no se me ocurrió ninguno porque, pues, no sé, no me viene ninguno a la mente. Todos son buenos, no necesitan censura. No, 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 no bromas. porque necesiten la Lo censura, sé, lo sino que vos sé. decís como, ay, y este Lo que más es como medio loco. Ok, la recomendación Ah, de Chess es quizá Ninja ese, Resurrección. oye, que quizá ese no es tan, es demasiado, pero seguramente que si lo transmitieran le pegaran demasiada censura, pero yo sí lo recomendaría, es el de Shokugeki no Soma. No es la sí, gran cosa, pero sí, Ay, sí, ajá, es muy por los bueno. orgasmos de comida. Exacto, que tiene mucho sentido. Es que me encanta el concepto, todo el concepto, y aunque en televisión, en cualquier televisora nacional sé que lo censurarían, yo lo recomiendo porque es muy, muy bueno. Hijo, buenísimo. ¿Y vos, Felipe? hijo, llegas como 3 podcasts tarde a esta conversación. Lo más seguido. No, en serio, que hemos recomendado mucho Shokugeki no Soma en episodios pasados. En serio. Ah, bueno, Eh, una de mis recomendaciones sería
Burn Up W. No sé si. Sí, sí, véanla en compañía de sus padres. Es de esas series, ¿no, Samuel? Sí, es bien gráfica. Es bien gráfica. Bueno, de animes hay de todo. Bueno, Bueno, con esas recomendaciones morales entonces, no nos queda más sino que pedirles que obviamente comenten, suscríbanse al canal de Multianime, déjenos recomendaciones en los comentarios, díganos qué pensaron de este episodio, digan si quieren poner la cruz a Chess y que no vuelva a aparecer en un podcast en Pi. Rayos. ahí está. Apóyenme. Si están en contra de eso, Chess, decinos dónde te podemos encontrar en línea. Si se están en contra, sí, pues pueden, yo tengo una pequeña fanpage ahí, así que si les gustan buscarme, pueden encontrarme como Chesscaster en el Facebook. Ahí me encuentran fácilmente. O en Twitter igual, Chesscaster. Ok, Chesscaster en Facebook y Twitter. Samuel, ¿dónde te puede encontrar la gente en línea? Usted ya sabe que me puede encontrar en mi Twitter como @LirioVanKrusnik, ahí hombre guapo, hermoso, que siempre le recomienda cosas en el horóscopo, y por supuesto a través de Multianime. A mí me pueden encontrar en Twitter en Dronjas, DRUNKHAS. No siendo más, nosotros somos el Senpai Podcast. Yo soy Felipe, ellos son Samuel y ellos son Chess. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Coméntenos qué piensan de la censura, qué piensan de todo este tema, qué cosas les gustan, qué cosas les gustaría ver más en otros episodios. Y no siendo más, adiós. Cuídese bien, pórtese mal. Chao, chao.